Bien, y vamos ya con el tercer bloque de esta prueba de acceso a la universidad de física en el Distrito Único Andaluz. En este caso vamos a tratar los dos problemas del bloque C dedicados a vibraciones y ondas. El primero de ellos relativo a una onda unidimensional, apartado a unas cuestiones teórico-prácticas, y el apartado B un apartado numérico, y el segundo ejercicio, el C2, dedicado a un ejercicio de óptica geométrica, pues como veremos a continuación. Vamos con la primera cuestión, en la que nos habla de que demostremos de forma razonada, a partir de la ecuación de onda, cómo varían la velocidad y la aceleración máxima de oscilación, por tanto de vibración, en las siguientes situaciones. Si duplicamos la amplitud sin modificar el periodo, es decir, cómo afectaría una duplicación de la amplitud de la onda. Y en la segunda, cómo afectaría si duplicamos la frecuencia de vibración sin modificar la amplitud. Vale, evidentemente para ello, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación de onda de forma general. En este caso he escrito una onda transversal, la onda que se produciera en una cuerda, la elongación y la disposición de los puntos en medio en X, por eso es transversal. En función del tiempo sería una amplitud multiplicada por un seno de la pulsación multiplicada por el tiempo, más menos, ya dependiendo de la dirección de propagación, el número de ondas por la disposición de los puntos, más una fase inicial. Bien, lo único que tenemos que hacer para resolver esta cuestión, lo primero es tener una expresión válida para velocidad de vibración y otra para la aceleración de la oscilación de los puntos del medio, y luego a ver cómo afectan la amplitud y la frecuencia según esas expresiones. Bien, sabemos que la velocidad con que vibran los puntos del medio es el ritmo con que cambia su posición. La posición, estamos refiriéndonos a la elongación del punto. Por tanto, simplemente tendremos que derivar la función de elongación, lo que se llama la función de onda, y obtendremos evidentemente A multiplicado por la derivada del seno. La derivada de un seno siempre es un coseno, y tendremos que derivar también el interior de la función, que como la parte temporal está multiplicada por t elevado a 1, pues será simplemente omega. Así que esta que veis aquí es la expresión general de la vibración de una onda, donde, como sabemos, el coseno como máximo puede valer 1, y por tanto lo máximo que puede valer la velocidad será a por omega. A eso es a lo que llamamos velocidad máxima. La velocidad de vibración es variable, pero la máxima es esta. Hacemos lo mismo con la aceleración. La aceleración en este caso lo que pasa es que es la derivada de la velocidad, el ritmo con que cambia la velocidad. El proceso sería derivar la expresión que tenéis arriba, es decir, a por omega, que nos va a dar un a por omega al cuadrado, porque al derivar la parte interna de la función nos va a salir otro omega más. Lo que pasa es que la derivada de un coseno es un menos seno, de ahí que aparezca un signo negativo delante de la función. En cualquier caso, lo que nos interesa es que el valor máximo que puede tener la aceleración de un punto vibrando sería a por omega al cuadrado. Eso es lo que se llama la aceleración máxima de vibración. Y a partir de estas dos expresiones vamos a responder a estas dos preguntas. Vamos a ver la primera. ¿Qué pasará si duplicamos la amplitud? Bien, como sabemos que esa amplitud, vamos a llamar a esa amplitud modificada A'. A' sería el doble de la amplitud de base, ¿no? Bien, ¿cómo afectaría esto a la velocidad de vibración? Pues bueno, cogemos simplemente la expresión de la velocidad. La velocidad prima sería la amplitud multiplicada por la pulsación. Lo que pasa es que esta amplitud modificada sería el doble de la de referencia, pues donde pone A', ponemos 2A, simplemente sustituyendo, y tendríamos que nos da un valor de 2 veces la velocidad de vibración que tendría si la amplitud fuera A. De hecho, es muy simple, pero a la vez un poco extraño tanta complicación. Muchos de vosotros espero que hayáis utilizado simplemente una reacción. En un párrafo se puede escribir que, como se observa en la relación entre velocidad y amplitud, son directamente proporcionales. Por tanto, si duplicamos la amplitud, la velocidad de vibración será el doble. Si repetimos el procedimiento anterior con la aceleración, tendríamos que la aceleración modificada sería a por omega al cuadrado. Lo que pasa es que en este caso sería a' por omega al cuadrado. Como sabemos que A' es el doble de A, pues donde pone A' ponemos el doble de A, y volvemos a ver que simplemente sería el doble de lo que es la aceleración de referencia. O sea, que si duplicamos la amplitud de una onda, se duplicarán tanto la velocidad de vibración como la aceleración de los puntos.
Y bueno, el apartado, la segunda parte de la pregunta, que nos pregunta qué ocurre si se duplica la frecuencia, ¿vale? Cómo se modifica la velocidad de vibración y la aceleración si se duplica la frecuencia. Pues en este caso pues seguimos un procedimiento parecido. Lo que pasa es que en este caso si duplicamos la frecuencia, yo aquí la frecuencia no la veo, bueno, hay que recordar que la pulsación y la frecuencia están directamente relacionados, de hecho son directamente proporcionales y por tanto si duplicamos la frecuencia también estamos duplicando la pulsación, también llamada frecuencia angular, ¿vale? Bien, si omega prima fuera el doble que omega, que es el valor de referencia, la velocidad de vibración sería A por la omega modificada, que como hemos dicho antes sería simplemente el doble de la primera, y por tanto tendríamos 2 a omega, es decir, tendríamos que la velocidad de vibración se duplicaría. Vuelve a ocurrir lo mismo, simple y llanamente porque hay una relación de proporcionalidad directa entre velocidad y pulsación también. En el caso de la amplitud, pues realizamos la misma operación, lo que pasa es que en este caso la relación entre aceleración y frecuencia angular es cuadrática, va a aparecer un número 4 y por tanto nos está diciendo que la aceleración modificada sería 4 veces la aceleración inicial. Bien, y pasamos al siguiente apartado. En este apartado B nos dan la ecuación de una onda. No está escrita como habitualmente suele aparecer en la mayoría de textos en segundo bachillerato, así que bueno, vamos a reescribirla para ponerla de una forma más cómoda, más habitual para nosotros, y sería I en función de t es igual a 0,2 por el coseno de 0,25 pt, la parte temporal delante, la parte donde aparece la posición en medio y al final la fase inicial. De manera que directamente a partir de la ecuación ya podemos interpretar que la amplitud de los puntos del medio, la amplitud de vibración de los puntos es de 0,2 metros, la pulsación omega sería 0,25 pi radianes por segundo y el número de ondas, que es lo que multiplica la x, sería 0,2 pi metros a la menos 1 o 0,2 pi radianes por metro. Bien, y a partir de aquí nos piden que calculemos razonadamente la frecuencia y longitud de onda, la velocidad con que se propaga la onda, especificando su dirección y sentido, y la velocidad máxima de oscilación de la onda. Podemos aquí aprovechar un poco lo que hemos visto en el apartado A, y de hecho hacer referencia al apartado A, porque ya sabemos que la velocidad de vibración, que la tenemos demostrada, es A por omega, así que directamente, que ya lo tengo aquí, A por esto, multiplicando estos dos números, tendría ya el apartado I, ¿vale? Bien. En cualquier caso, venga, vamos operando, vamos al apartado primero, que nos pide la frecuencia y la longitud de onda. Bien, la frecuencia la vamos a sacar rápidamente de la pulsación, como sabemos que omega es 0,25 pi radianes por segundo, y sabemos que la pulsación es 2pi partido por el periodo, o también 2πf, instantáneamente tenemos que la frecuencia será omega entre 2pi. Así que simplemente tenemos que dividir esos 0,25 pi radianes por segundo entre 2pi radianes y obtendríamos, serán las pi, la mitad de 0,25, es decir, 0,125 segundo a la menos 1, 0,125 hercios. La longitud de onda la vamos a sacar desde K. Como sabemos que K, número de ondas, es 0,2 pi metros a la menos 1, y sabemos que K es 2 pi partido por lambda, pues simplemente lambda será, longitud de onda, 2 pi entre K. Y saldría una longitud de onda de 10 metros. Vamos ya a la segunda parte, que nos pide la velocidad de propagación de la onda y el sentido en que se mueve. Bueno, esto se puede hacer súper rápido directamente utilizando los datos que tenemos anteriormente. Sabemos que la velocidad de propagación de una onda, la velocidad es longitud de onda dividida entre el periodo, o longitud por frecuencia, y es que resulta que la frecuencia y la longitud la acabamos de calcular hace un segundo.
simplemente introduciendo esos valores, tenemos 10 metros multiplicado por 0,125 segundos a la menos 1, nos sale una velocidad de 1,25 metros por segundo. Obviamente en un parrafito tendremos que hablar del sentido de propagación, haciendo hincapié en el hecho de que, bueno, por convenio, este signo más que aparece en la fase indica que la onda se estaría desplazando hacia la izquierda y, bueno, bla, bla, bla. Y finalmente podríamos escribir la velocidad de una forma muy elegante, así como menos 1,25 i metros por segundo, indicando que se estaría desplazando de derecha a izquierda. Y finalizamos ya el apartado, la tercera parte, que me hace gracia a mí esto de la IA. La velocidad máxima de oscilación, bueno, sabéis que son números romanos, pero puestos en minúsculas, ¿vale? La velocidad máxima de oscilación de la onda, la velocidad máxima de oscilación de la onda de vibración, no de propagación, cosa distinta, que es lo que acabamos de calcular antes, la velocidad de propagación, pues sería, podríamos invocar al apartado A y bueno, ahí teníamos que la velocidad máxima de vibración de un punto del medio es A por omega y como tenemos los dos valores simplemente multiplicaríamos 0,2 metros, que es la amplitud, por la omega, que está directamente escrita en la función de onda, sería 0,25 pi radianes por segundo, operamos y tenemos una velocidad de pi 20avos de metro por segundo, que viene a ser aproximadamente unos 0,16 metros por segundo, 0,57 metros por segundo. Bien, aquí ponemos. Y con esto terminamos este primer ejercicio y pasamos al ejercicio C2 relativo a óptica geométrica. En este ejercicio nos dicen que un rayo de luz monocromática duplica su longitud de onda al pasar de un medio 1 a un medio 2. Y que con esta información determinamos qué relación existe entre los índices de refracción en los dos medios. Así que tenemos obviamente dos medios caracterizados por distintos índices de refracción y el rayo al pasar de uno a otro lógicamente se refractará alejándose o acercando a la normal, precisamente el objeto de la segunda parte de la pregunta. Y lo que tenemos que identificar es saber qué relación matemática existe entre los índices de refracción, sabiendo que la longitud de onda en el medio 2 es el doble que en el medio 1. Vale, para resolver la cuestión tenemos que tener muy claro que la frecuencia de la onda no va a variar cuanto pase del medio 1 al medio 2. O dicho de otra manera, la frecuencia en los dos medios es exactamente la misma. Y esto, unido a conocer algunas relaciones básicas, por ejemplo, tenemos que saber que el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. También tenemos que saber que existe una relación matemática entre la longitud de onda, la velocidad de la luz en el medio y la frecuencia. Apoyándonos en estas dos expresiones, vamos a llegar rápidamente a la relación de índices que nos están solicitando. Simplemente pondríamos, como sabemos que la longitud de onda es velocidad por frecuencia, pues la longitud de onda en el medio 2 sería velocidad en el medio 2 por la frecuencia en el medio 2, que es la misma que en el 1, por eso pongo solo f, que es igual al doble de la longitud de onda en el medio 1, que sería velocidad en el medio 1, por la frecuencia en el medio 1, que vuelve a ser f. Así que la f desaparece y nos queda que la velocidad en el medio 2 es el doble que la velocidad en el medio 1. Para finalizar, únicamente expresamos estas velocidades en función del índice. Velocidad en el medio 2 sería c partido por n2 y la velocidad en el medio 1 sería c partido por n1. Eliminamos c y nos quedaría que el índice de refracción en el medio 1 es igual al doble en el medio 2. Así pues, el medio 1 es más refringente, posee mayor índice de refracción, lo cual nos lleva rápidamente a poder responder a la segunda parte, deducir si el rayo se acerca o se aleja, y para resolver esto nos apoyaremos simplemente en la ley de Snell. Sabemos que cuando una onda cambia de medio, el producto del índice de refracción por el seno del ángulo se conserva.
Esto significa que si el índice de refracción es más elevado, el seno del ángulo tiene que ser menor. Y como los senos son proporcionales, no linealmente, pero son proporcionales al valor del ángulo, también tendría que ser ángulo menor. En palabras sencillas, en el medio de mayor índice el ángulo será menor. Y por tanto, como en nuestro caso el índice de refracción en el medio 2 es más pequeño, el ángulo tendrá que ser mayor. Es decir, el rayo se alejará de la normal. Con lo cual ya podemos responder a esta cuestión de si se podría producir reflexión total. Y la respuesta es que sí, porque obviamente al alejarse de la normal habrá un determinado valor de ángulo, al que llamamos ángulo límite, para el que ya el rayo no pasaría al medio 2. En su apartado B nos hablan de que un rayo de luz incide sobre una lámina de caras paralelas, formando un ángulo de 80 grados con la normal. Es decir, bastante agachadito. Y nos dicen que cuando el rayo cambia de medio, la longitud de onda en el aire es lambda 0 y que dentro de la lámina la longitud de onda es 3/4 partes. Con esa información nos piden que determinemos el índice de refracción de la lámina. Después venimos a por los otros apartados. Bien, índice de refracción de la lámina. Bueno, nosotros sabemos que cuando el rayo pase al interior de la lámina, que no va a tener un índice de refracción de 1 como si lo tiene el aire, pues lógicamente se va a acercar a la normal, así que va a formar un determinado ángulo con la normal que va a ser inferior a 80. Eso sí, luego cuando vuelva a emerger por la segunda cara, pues el rayo volverá a formar un ángulo nuevamente de 80 grados. El ángulo en la segunda cara va a ser el mismo que en la primera, porque los índices de refracción son el mismo, 1, y se trata de una lámina de caras paralelas. Pues bien, nuestro objetivo es calcular el índice de refracción en la lámina, y para ello nos apoyamos otra vez en que la frecuencia del rayo dentro de la lámina y en el aire es la misma. Como sabemos que la velocidad de una onda es proporcional a la longitud de onda y a la frecuencia, tendríamos que la frecuencia sería la velocidad entre la longitud de onda, y por tanto, si introducimos donde pone v, c partido por n, nos quedaría de esta manera. Vale, pues como sabemos que la frecuencia en el aire y en el vidrio son iguales, nos apoyamos en eso. La frecuencia en el aire es igual a la frecuencia, bueno, no en el vidrio, vamos a llamarlo lámina, y partiendo de ahí, me vengo aquí, que tengo un poquito más de espacio, tendríamos que frecuencia en el aire, aplicando esta expresión, sería velocidad de la luz partido por índice de refracción del aire, que es 1, por la longitud de onda en el aire, que la hemos llamado lambda 0, no nosotros, el propio enunciado del problema, ¿vale? Hace referencia a ese símbolo, por tanto c entre lambda 0 es igual a la frecuencia en la lámina, que será c partido por el índice de refracción de la lámina, que ese sí es desconocido y es nuestro objetivo, multiplicado por la longitud de onda en la lámina, que sabemos que es 3/4 partes de la longitud de onda en el aire. Fijaos que aquí podemos eliminar lambda 0 y c y nos lleva directamente al índice de refracción en la lámina, que sería 4/3, por supuesto superior a 1. Pues ya tenemos esta primera parte. Vamos a ver qué nos pregunta la segunda parte de la cuestión. Dice que calculemos el ángulo de refracción dentro de la lámina y que recojamos en un esquema la trayectoria. Bueno, lo de la trayectoria ya lo hemos recogido, hemos dibujado la marcha de los rayos, con lo que simplemente nos faltaría calcular beta. Bien, aplicamos por supuesto la ley de Snell, hacemos referencia por supuesto siempre al principio físico. Según la ley de Snell tendríamos que el índice de refracción en el aire, porque el rayo inicialmente procede del aire, medio 1, por el seno del ángulo de incidencia, en este caso sería 80 grados, es igual al índice de refracción en el medio 2, que sería la lámina, por el seno de beta.
Despejamos beta. Ya sabemos que el índice de refracción en el aire es 1, por lo tanto nos va a quedar que beta es el arcoseno del seno de alfa dividido entre el índice de refracción de la lámina. Metemos valores, sería el arcoseno del seno de 80 dividido entre 4 tercios, que nos da un valor aproximado de 47,6 grados. Así que ya tenemos el ángulo en el interior de la lámina. Y la tercera parte de la pregunta nos pide el espesor de la lámina, sabiendo que el rayo ha estado viajando en su interior un tiempo de 5,28 por 10 elevado a menos 10 segundos. Sabemos que el rayo, cuando ha ido por el interior del vidrio, ha realizado esta diagonal, pero nosotros nos están pidiendo que calculemos el espesor de la lámina, vamos a llamarlo X, pero el rayo ha realizado un recorrido, vamos a llamarlo L, una longitud o una distancia, da igual. Vale, para responder a esta pregunta es muy fácil porque evidentemente la velocidad con que se ha desplazado la onda dentro de la lámina es constante y por tanto podemos aplicar que la velocidad será la distancia recorrida, que yo he llamado L, entre el tiempo que haya tardado. Evidentemente con esto yo voy a calcular la longitud L, pero luego utilizando trigonometría calcularemos el espesor de la lámina. Pero bueno, vamos primero a por la L. ¿Cuánto valdría L? Pues velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad de la luz dentro de la lámina, que sería 3 por 10 elevado a 8, dividido entre el índice de refracción, que es 4 tercios. Eso lo tenemos que multiplicar por el tiempo, que es 5,28 por 10 elevado a menos 8 segundos. Y así tendríamos la distancia recorrida dentro de la lámina, que sale aproximadamente 0,1188 metros. Y obviamente utilizando trigonometría, aquí tendríamos que X es el cateto contiguo del ángulo de 47 grados, así que inmediatamente tendríamos que X es igual a la distancia L por el coseno de 47,6 grados, que nos sale aproximadamente 0,080 metros, es decir, 8 centímetros casi exactos. Así ya tendríamos el espesor de esta lámina. Y con esto terminamos este bloque C dedicado a vibraciones y ondas. Pasaremos al bloque D y último de física cuántica y nuclear. Bien, nos vemos.